arco iluminador tiene como centro fundamental el encuentro con Jesucristo, palabra de Dios encarnada, mediador del Padre bueno que nos llama a la comunión y a la conversión bajo la acción del Espíritu Santo, que se anuncia, se comprende y se vive dinámicamente por la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Vayamos a un primer momento. ¿Qué es la revelación? La palabra revelación en su sentido etimológico viene de los vocablos latinos revelare, revelatio, que significa quitar un velo que esconde algo a la vista. En el contexto religioso indica la manifestación de Dios y de sus decretos divinos, velados a la razón humana y que son secretos íntimos. Como actividad personal de Dios y de su libre iniciativa, debemos de tomar en cuenta que se trata de una manifestación continua de Dios a los hombres que va procediendo de acuerdo a una maravillosa pedagogía. Dios nos ha hablado a los hombres por medio de obras y palabras, de hechos íntimamente unidos, y ha querido mostrarnos la realidad de su ser y su designio amoroso hacia nosotros. Es por eso que cuando Dios se revela, al mismo tiempo nos invita a responder con la fe, y esta revelación se presenta ante todo con la forma histórica de salvación. Como historia salvífica, esta revelación se manifiesta a través de la creación, que es un primer momento. Después se hace presente en la historia del pueblo de Israel a través de sus diversas etapas, los patriarcas, los profetas, y el culmen de la revelación se da en la persona de Jesús. En él se ha revelado Dios en sí mismo y ha realizado definitivamente el encuentro salvífico entre Dios y el hombre. Y esta revelación está contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición. No es algo que está en el pasado, sino que es algo actual. Es un acontecimiento dinámico gracias a la presencia constante del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo está contenida la revelación en la Sagrada Escritura? ¿Cómo está contenida la revelación en la tradición? ¿Y cuál es la función del magisterio? Vamos a hablar sobre la Sagrada Escritura como el alma y la vida y misión de la Iglesia. Primero hablaremos de qué es la Sagrada Escritura o cómo entenderla desde esta perspectiva pastoral. La palabra de Dios es siempre un don actual para nuestro caminar como iglesia. En un mundo de tantas palabras, la palabra que nos viene de Dios es la que reorienta la vida del cristiano en una perspectiva de eternidad. Cuando la Sagrada Escritura alienta el diálogo con el Señor, nos abre a su misterio de salvación y al conocimiento de nuestra vocación a la santidad. La Biblia es un libro de evangelización que suscita la conversión y la transformación de la vida y de la sociedad. Es por esto que la lectura frecuente y atenta de la palabra de Dios en busca de los significados del texto bíblico consignados por los autores sagrados debe seguir el diálogo con Dios. No se puede quedar solamente o en estudio, en meditación, sino debe ser un diálogo con Dios para meditar y orar su palabra y llegar al compromiso de hacer la vida en la propia existencia, en la iglesia y en la sociedad. Gracias a las constituciones Dei Verbum y Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, y también gracias a la madurez que llegó a alcanzar la pastoral bíblica, hoy se busca que la Sagrada Escritura, en cuanto que contiene y ofrece la revelación divina, sea el alma del discipulado y de la misión de la iglesia. La iglesia quiere que atendamos nuestro contacto con la Sagrada Escritura como alma, vida y misión de la iglesia, pues por eso ahora hablaremos de la animación bíblica de la pastoral. Usa el concepto para referirse a la necesidad de vivir una conversión bíblica de la pastoral en la vida de la iglesia. Y a partir de allí, los distintos documentos van a proponer que sea ese el nuevo horizonte sobre el que la palabra de Dios sea escuchada y vivida en la iglesia. Esto no significa que la animación bíblica deje de existir como una pastoral especializada. En las parroquias se debe seguir ofreciendo todos aquellos servicios que hagan que la Sagrada Escritura sea verdaderamente el alma de la evangelización.
La Constitución Dei Verbum nos ofrece una valiosa descripción de la Sagrada Escritura en sus números 11 y número 21. Dice: la Sagrada Escritura es la palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo y confiada a la Iglesia para salvación nuestra y del mundo. A la luz de esta descripción, podemos decir que la animación bíblica de la pastoral ofrece por lo menos 3 servicios fundamentales. El primer servicio de la animación bíblica de la pastoral es ser escuela de interpretación del mensaje revelado que la Biblia contiene. El segundo servicio de la animación bíblica de la pastoral es ser escuela de comunión y de oración. El tercer servicio de la animación bíblica de la pastoral es ser escuela de evangelización. La tradición. En tu vida cristiana, ¿tienes presente la realidad de la tradición en la iglesia? Si no, ¿qué te imaginas que es? Si lo afirmas, ¿en qué concepto la tienes? Primero veamos la tradición en su sentido cultural. La palabra tradición etimológicamente proviene del latín tradere, que significa entregar. El concepto designa el hecho de la transmisión histórica de doctrinas, instituciones, usos y costumbres, esto es el sentido activo, o doctrinas e instituciones que han sido transmitidas, esto es el sentido pasivo. Es un hecho universal en cuanto está ligado a las características fundamentales del hombre, ser sociable, su historia, su educación. Así la tradición se define como el acervo cultural de un pueblo, de una civilización, en virtud del cual el pasado revierte sobre el presente. Lo positivo de la tradición es clara. El progreso humano y la ciencia serían imposibles sin este transmitirse de los conocimientos y las actitudes de generación en generación. Gracias a la tradición se consigue una configuración de la humanidad como sujeto unitario de la historia y con ello destinatario de la autocomunicación de Dios en la misma historia. Como todo hecho humano, la tradición también tiene sus riesgos. Cuando se transmiten los errores y las deformaciones, genera la rutina, cerrazón ante la creatividad, apego a lo antiguo. Progreso y tradición no son realidades contrapuestas, sino íntimamente vinculados entre sí. Pasemos a un segundo punto, la importancia de la tradición en la Iglesia y su sentido teológico. Esa consecuencia de la historicidad humana, que es la tradición, ha sido asumida por Dios al revelarse. Citamos la Lumen Gentium en su número 9. Fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna los unos con los otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Así podemos decir que la tradición con mayúscula es el ejercicio de la comunicación de los principios fundamentales de la fe, primero como auditus fidei y posteriormente como intellectus y praxis fidei. En toda tradición humana es importante la fijación de principios y costumbres que aseguran la conformación de saberes y manifestaciones comunes. En el caso de la fe cristiana, la tradición es el motor de comunicación del mensaje de salvación para ser comprendido y vivido en la comunidad eclesial. Se compone de 3 factores articulados: la Sagrada Escritura, el dogma y el magisterio. Mencionamos primero que la Sagrada Escritura es el testimonio fundante de la teología. La tradición es el testimonio importante de la revelación y la teología porque la tradición es escucha de la palabra. Querigma. La fe viene de la predicación. La tradición es comunicación y recepción. Aquí entra la catequesis, la evangelización. Lo que recibí, se los comunico. La tradición también es mistagogía, teología. Reciban la palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra divina. Y finalmente, la tradición es praxis pastoral. Lo que yo he hecho con ustedes, háganlo a sus hermanos. Y así, esta articulación se complementa con el magisterio como testimonio garante de la teología y el mensaje salvífico.
¿Qué es el magisterio de la Iglesia? El magisterio de la Iglesia es un servicio querido por el Señor mismo para la propagación, la conservación de la palabra de Dios, cuya finalidad es la transmisión ininterrumpida de la revelación, para que sea comprensible y accesible. Vamos a algunos textos que nos iluminan. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, y así conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles a su cargo el magisterio. El magisterio tiene la función de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escrita, y le ha sido encomendado únicamente a él de parte de la Iglesia, y el cual lo ejercita en el nombre de Jesucristo. El magisterio no está encima de la palabra de Dios, sino a su servicio para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. Número 1. Lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente, y de este depósito de fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. La Iglesia, como cuerpo vivo y pueblo de Dios, necesita de la ayuda del ministerio eclesial del magisterio para poder cumplir con la transmisión fiel y perenne. Por eso el magisterio se inscribe en la línea de servicio a la palabra de Dios y a la tradición de la fe de la Iglesia. Es por esto que el Papa y los obispos tienen una responsabilidad doctrinal ligada al sacramento del orden. Son los encargados de nutrir al pueblo de Dios en la fe, de continuar la obra de salvación comenzada por Cristo. Por eso el magisterio eclesiástico tiene la tarea de enseñar y pertenece en propiedad por institución de Cristo al colegio episcopal, a cada uno de los obispos en comunión con el sumo pontífice. Y su propósito principal es conservar el sagrado depósito de la revelación, de penetrarlo siempre más y más, de exponerlo, enseñarlo, defenderlo y ponerlo al servicio del pueblo de Dios para la salvación del mundo entero. Entonces, ¿qué hemos de entender por magisterio? El ejercicio de la función de enseñar que compete a un obispo sobre la comunidad que le ha sido encomendada. El obispo, por tanto, es el maestro máximo de la fe sobre sus fieles y ejerce el magisterio cuando les enseña el contenido de la fe. Criterios para impulsar la acción pastoral animada por la palabra de Dios. Estamos aquí, obispos, presbíteros, diáconos, vida consagrada y laicos. Somos agentes de pastoral que hemos de animar la evangelización en nuestras comunidades para que anunciemos, comprendamos y vivamos dinámicamente la fe que recibimos mediante la palabra de Dios, que se transmite, se acoge y se proyecta por la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia. A partir de lo que hemos escuchado, debemos preguntarnos cuáles son las características que debemos tener para ser en nuestras comunidades esos animadores que nos exigen hoy la Iglesia. El texto de los discípulos de Emaús, que nos presenta San Lucas en su Evangelio, nos guiará para la comprensión. Número 1, debemos de ser agentes en camino, compartiendo la realidad que viven nuestras comunidades. Número 2, debemos de ser agentes con una visión global de la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia para poder dar razón de la fe que vivimos. Número 3, debemos de ser agentes que comparten el pan, que encarnamos el mensaje de Dios en las situaciones concretas e interpelantes de nuestra historia. Y número 4, debemos de ser agentes que desaparezcan en el momento adecuado, que no busquemos ser protagonistas, sino que hagamos que quienes sean evangelizados asuman su misión en la Iglesia. Por lo tanto, nosotros, los agentes animadores de la evangelización, debemos poder releer las Escrituras, la tradición y el magisterio de la Iglesia con fidelidad al texto, haciendo lectura de la realidad que vivimos para tener fidelidad a la vida de hoy, llevando así a todos al encuentro con Cristo, de manera que logremos
entrar en su proyecto salvífico, encarnando su palabra en la vida.